Ok, ante todo, buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Ramírez Vera, soy arquitecto de soluciones cloud dentro del área de cloud de Huawei y el día de hoy vamos a ver el tema de migración hacia nuestra nube. Ok, de hecho, este tema es bastante interesante si es que ustedes están viendo migrar su carga de trabajo, están trabajando en una compañía, la cual están evaluando su migración hacia nuestra nube. ¿Cuáles son las estrategias de mover los servidores virtuales hacia nosotros? ¿Ok? Ya, empecemos entonces. Dejen nada, la agenda de hoy es opciones de migración hacia Huawei Cloud. De hecho, pueden mirar ustedes, vamos a verlo hoy día, servidores, bases de datos, pueden migrar contenedores con distintas estrategias. Las herramientas que ofrece Huawei Cloud para migrar servidores, que es el Server Migration Service. Este es el servicio que le facilita enormemente la migración y vamos a ver cómo se utiliza el día de hoy. Luego vamos a ver herramientas de migraciones de bases de datos como el Data Replication Service y el Cloud Data Migration. ¿Ok? Luego de ello vamos a ver qué opciones tenemos para migrar aplicaciones y también contenedores. Ok, empecemos. Veamos migración de servidores primera para empezar. ¿Ok? Para migrar servidores, de hecho nosotros podemos hacerlo manualmente, ¿no? De hecho, esta es una de las opciones más básicas que tienen para migrar un servidor que está on-premise, por ejemplo. Tienen un virtualizador en VMware, tienen Hyper-V en su empresa. Entonces, dentro de estos servidores físicos, obviamente tienen máquinas virtuales. Estas máquinas pueden ser migradas hacia nuestra nube pública, ¿ok? Manualmente. ¿Cómo se hace manualmente? Se puede tener, bueno, un sistema operativo base como Windows Server 2012, Windows Server 2008. Aquí se tiene que hacer la evaluación de los aplicativos instalados dentro de estos servidores origen. Que puede ser, por ejemplo, IIS, puede ser un directorio activo, puede ser un servidor de bases de datos con un SQL Server instalado dentro de la máquina y puede ser un servidor de archivos también, ¿no? Entonces, si yo quiero migrar manualmente hacia Huawei Cloud, yo lo que tengo que hacer es provisionar un servidor destino en Huawei Cloud, ¿no? Me creo mi cuenta, provisiono el servidor virtual y aquí cuál es la ventaja que yo tengo que puedo actualizar el sistema operativo. Es decir, ya no voy a usar Windows 2008, sino puedo actualizarme ya la versión más reciente como Windows 2019 o Windows 2016. ¿Ok? Entonces aquí yo hago el update del sistema operativo, obtengo soporte oficial de la marca Microsoft por más tiempo. ¿Ok? De hecho, recordemos que Windows Server 2008 ya no está, digamos, ya está fuera de soporte. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Ya? Ok, entonces, una vez ya tengo el servidor provisionado en Huawei, lo que voy a hacer es mirar la data. Si fuera un file server, yo puedo hacer copia manual de archivos, ¿no? En el caso de Windows en específico, hay una herramienta bastante popular de copia de archivos. Ok, no sé si ustedes tienen el nombre de esa herramienta. A ver, les pregunto. Esta herramienta en el caso de Linux sí es más conocida, ¿ok? En el caso de Linux, esta herramienta se llama rsync, ¿ok? De hecho es bastante popular. Déjenme un segundo poner. Ok, rsync es una herramienta bastante popular de sincronización de carpetas en el entorno Linux. En el entorno Windows ustedes podrían utilizar para copiar directorios completos utilizando Robocopy, que es la solución más fácil para copiar directorios entre servidores Windows.
Ahora, esta migración, como pueden darse cuenta, es un poco manual. Hay que estar instalando aplicativo por aplicativo en el servidor origen, luego el servidor destino. Y ahora, ¿qué soluciones ofrece Huawei para simplificar esas migraciones? El SMS. ¿Ok? El Service Migration Service va a migrar las máquinas virtuales, las va a clonar exactamente con el sistema operativo base, con todos los aplicativos instalados en la máquina origen. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya no necesito migrar nada manualmente. ¿Ok? Y aquí el detalle es que se migra con el sistema operativo exacto como está en on-premise. Tienen un Windows 2012, se migra como Windows 2012. Se migra como Windows 2016, también se tiene el clon como Windows 2016. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los cloud providers soportados para utilizar el SMS? ¿No? De hecho, son los que ven aquí, ¿no? Como Amazon, como Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud. Estos son los orígenes, ¿no? Tienen máquinas virtuales en estas nubes. Ustedes pueden utilizar el SMS para migrarlos hacia nuestra infraestructura de máquinas virtuales en Huawei Cloud, ¿no? Ahora, los hipervisores soportados son los siguientes: KVM, Zen, VMware, Hyper-V y cualquier servidor x86 que sea físico también. El SMS hace esa migración de físico a virtual, ¿ok? También de virtual a virtual. Siguiente. Ahora, para migrar bases de datos, ¿qué opciones tenemos? Para migrar bases de datos se soportan, de hecho, estos motores que ven aquí, ¿no? MySQL, Postgres, SQL Server, pueden mirar Oracle, pueden mirar MongoDB en el caso de base de datos no relacional, pueden migrar otros orígenes, como por ejemplo Redis, que es una base de datos clave valor, ¿no? Pueden migrar Memcached, pueden migrar otras bases de datos también. Las plataformas cloud, las mismas que mencioné anteriormente, los servicios Amazon RDS, por ejemplo, Google Cloud SQL o Azure SQL. Los pueden mirar hacia nuestra nube utilizando dos herramientas bastante útiles de migración, que son el Data Replication Service y el Cloud Data Migration. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos herramientas? También lo vamos a ver más a detalle, pero les voy adelantando. El Data Replication Service, de hecho, tiene funcionalidades adicionales, como son la sincronización de bases de datos, la migración online, pueden también migrar backups. En el caso del CDM, aquí ustedes pueden migrar datos, de hecho, de orígenes heterogéneos como archivos CSV, pueden migrar archivos Excel, por ejemplo, también, y convertirlos en bases de datos en nuestra nube, hacia un SS con base de datos instalada dentro de esta máquina virtual, o también a nuestro servicio de bases de datos RDS o Document Database Service, que es el MongoDB, ¿no? En nuestra nube. Ahora, nosotros como RDS soportamos estos tres motores que ven aquí, ¿no? MySQL, Postgres y SQL Server. En el caso de bases de datos no relacionales, tenemos servicios de Redis, de Memcached y también de MongoDB. ¿Ok? Perfecto. Ahora, migración de aplicaciones. ¿Cómo yo migro las aplicaciones hacia Huawei Cloud? De hecho, los lenguajes de programación soportados son los mismos que se soportan a nivel de Windows, a nivel de Linux, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de los que aquí, ¿no? Java, Node.js, Python, Go, cualquier lenguaje de programación que sea compatible con Linux o Windows, se puede migrar hacia nuestra nube pública. Del lado del servidor de aplicaciones, de hecho, estos son algunos ejemplos que hay de servidores de aplicaciones, ¿no? Como Oracle WebLogic, Glassfish o Apache Tomcat, ¿no? Aquí simplemente la migración implica copiar o descargar del repositorio de código en las máquinas virtuales de Huawei Cloud.
correcto, ¿no? De hecho, aquí el escenario se hace mucho más sencillo. ¿Ya? Ya tengo la infraestructura de máquinas virtuales en Huawei Cloud, puedo aplicar autoescalado si es que lo requiero, puedo poner balanceadores de carga delante de estas máquinas virtuales para tener escalabilidad automática conforme se van agregando más máquinas y también disminuyendo, ¿no? Para ahorrar un poco en costos, ¿no? Entonces la migración de código es de hecho bastante sencilla. Yo provisiono mi Linux, mi Windows, instalo mi herramienta de versionamiento de código, no sé, Git, SVN, clono el repositorio y previamente yo ya he instalado lo que es el servidor de aplicaciones o el entorno de la plataforma de lenguaje de programación. Teniendo eso, ya ejecuto, ¿no?, el código. Puedo después crear una imagen privada de toda esta instalación para así crear réplicas de estos servidores, ¿no? Y hacer el autoescalado necesario. Ahora, para autoescalamiento, eh, ¿qué consideraciones debo tener? ¿No? Yo puedo autoescalar utilizando métricas de CPU. Por ejemplo, el uso del CPU supera el 90%, entonces yo añado más máquinas. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? En el caso de que el uso de memoria, ¿no?, llegue al 90% también, 80%, ¿no? Entonces, yo puedo configurar que la política ejecute una acción de escalado cuando se llegue a este porcentaje de uso, ¿no? ¿Qué otras métricas puedo utilizar a nivel de disco? Como por ejemplo los IOPS, el ancho de banda utilizado de los discos. En el caso de métricas de red, ancho de banda entrante, ancho de banda de salida de las máquinas virtuales, ¿no? Entonces todas estas métricas me ayudan a autoescalar mis servidores horizontalmente, ¿no? ¿A qué se refiere la escalada horizontal? Agregar más máquinas detrás de un balanceador de carga, ¿no? Okay. Otra de las opciones de migración aquí de aplicaciones puede ser convertirlas a contenedores, ¿no? Aunque ese ya es un tema un poco más complejo. Requeriría de la compañía que tenga experiencia en Docker, en Kubernetes tal vez, y transformar esos aplicativos, ¿no?, en simple código hacia infraestructura de container con Docker o cualquier otro motor de contenedores. Eh, en el caso de migración de aplicaciones, hay que tener, de hecho, unas consideraciones importantes al migrar toda esta infraestructura de aplicativos. Ahora, si bien es cierto en la nube pública, la infraestructura que se puede provisionar es ilimitada, no quiere decir que yo al migrar mi aplicativo ya va a ser escalable horizontalmente, automáticamente. No. Hay que distinguir los dos tipos de escalamiento que se hacen sobre un aplicativo. Pueden ser de dos tipos, ¿ok? Vertical, horizontal. ¿Qué significa verticalmente el escalamiento vertical? El escalamiento vertical se refiere a que yo tengo un aplicativo, digamos un e-commerce, en una máquina virtual de 4 CPUs y 16 de RAM, ¿ok? En un solo servidor. Si yo me di cuenta que el uso del CPU, el uso de memoria está llegando a un tope, yo puedo aumentarle más capacidad a ese servidor, ¿cierto? Puedo apagarlo por unos minutos, le aumento a 8 CPUs, a 32 GB de RAM. Y ahí tal vez más usuarios ya puedan conectarse. ¿Ok? Ese es el escalamiento vertical. Ahora, en el caso del escalamiento horizontal, aquí el concepto ya es un poco, es diferente. Aquí se refiere a aumentar servidores en lugar de aumentar capacidad a un solo servidor, ¿no? Y aquí no hay downtime.
qué se refiere downtime? Que el aplicativo ya no se necesita pagar, ¿no? En el caso del escalamiento vertical, yo al apagar la máquina virtual pierdo disponibilidad, ¿ok? Entonces, las personas, los clientes, por unos minutos ya no van a poder conectarse a nuestro e-commerce. ¿Qué significa eso para la empresa? Pérdida de dinero, ¿no? Si un aplicativo no está disponible, entonces los clientes se pasan a otra web para comprar sus productos, ¿no? Entonces, el escalamiento horizontal, al agregar yo más servidores, los servidores iniciales siguen brindando servicio del e-commerce en este caso. Si yo agrego otro, eh, los requests de mis clientes se van a balancear entre los antiguos y los que se han añadido, ¿no? Entonces, mi aplicativo, aquí en este caso, podríamos decir que es altamente disponible. Ahora, idealmente siempre se debe apuntar al escalamiento horizontal, ¿no? Siempre yo debo buscar que mi aplicativo sea escalable horizontalmente, pero no toda aplicación de hecho es escalable horizontalmente, ¿no? De hecho, puede haber algún cliente que al migrar a la nube piense que ya es automáticamente escalable mi aplicativo. Puedo aplicar autoescalamiento, balanceo de carga. No, eso depende mucho de la arquitectura de mi aplicación. Entonces, la aplicación debe haber sido diseñada para ser escalable horizontalmente, ¿no? Entonces, cuando se escala una aplicación, no debes asumir que los requests irán siempre al mismo servidor. En el caso de que mi e-commerce maneje sesiones, ¿no? Tal vez yo programé el aplicativo para que las sesiones se guarden dentro del mismo servidor, ¿no? Entonces, si yo escalo horizontalmente, voy a agregar otro servidor. ¿Qué pasa si mi sesión está en el servidor 1, pero el balanceador me dirige al servidor 2? Yo voy a perder esa sesión. Me va a aparecer un mensaje de que tu sesión ha expirado, tienes que iniciar sesión nuevamente, y eso ocurre en algunos casos, ¿no? Cuando el aplicativo guarda las sesiones dentro de un mismo servidor. Entonces no se debe asumir eso porque el balanceador tiene ciertos algoritmos de balanceo de carga que puede ser round robin, IP hash. Entonces esos requests al servidor 1, al servidor 2, al servidor 3, al servidor 10, al que fuera, ¿no? Ahora, en el caso de las sesiones, este caso que mencioné, ¿cómo podría yo, digamos, de alguna manera hacer escalable mi aplicativo y guardar las sesiones? Persistir las sesiones, así yo vaya al servidor 1, 2, 3, al que sea. Yo podría implementar sesiones en otro servidor, en una base de datos, tal vez, en una base de datos, ¿no? Entonces yo puedo crear una tabla de sesiones, ¿no? Para los usuarios que vayan iniciando sesión. Entonces, cuando venga un nuevo request, se va a verificar si el cliente está logueado. Si el cliente está logueado, entonces le deja hacer ese request, ¿no? Entonces, todos estos servidores escalados van a compartir ese repositorio de sesiones. Ahora, una base de datos sería la mejor opción, tal vez no. ¿No? Una base de datos para manejar sesiones, de hecho, requeriría eh, más velocidad. Tal vez aquí podría agregar una memoria caché, ¿no? Como Redis, como Memcached, ¿ok? Aquí ya sería la arquitectura más adecuada. Ahora, sigamos. Por ese motivo, entonces, los servicios, los aplicativos deben ser diseñados para ser stateless. ¿Qué significa stateless? Sin estado. ¿Y a qué se refiere sin estado? Que el servidor no guarda datos del aplicativo dentro del servidor, sino en storage compartido, tal vez en una carpeta NFS accesible por red a través de todos los servidores, crear una base de datos compartida entre todos los servidores autoescalados y manejar sesiones en un storage compartido, como puede ser Redis, por ejemplo.
¿no? Ahora, si uso yo colas de mensajería, no se debe suponer cuál instancia del servicio maneja un mensaje en específico, también, ¿no? En el caso que yo use RabbitMQ, no sé, se me ocurre ese aplicativo de cola de mensajería o Kafka. Entonces, no se debe de suponer cuál instancia del servicio va a manejar ese mensaje. Tal vez el servidor 1 toma el mensaje de la cola, luego el request pasa al servidor 2, ¿no? Entonces se perdería ese mensaje. Entonces, no se debe asumir ese caso. Siguiendo yo estas recomendaciones, ya puedo hacer que mi aplicativo sea stateless y pueda escalar a N servidores. Ok, sigamos. Ahora, para la migración de contenedores, de hecho, la migración de contenedores es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque nada más es muy similar a la migración de aplicativos, ¿no? Yo migro código fuente nada más. Ahora, para la migración de contenedores, yo lo que debo migrar son las imágenes de contenedor, ¿no? Tengo Docker Hub, tengo un container registry en otra nube. Yo puedo migrar imagen por imagen todas las versiones de las imágenes hacia Huawei Cloud, hacia nuestro servicio de, eh, de container registry, de registro de contenedor, ¿no? Nada complicado. Aquí hay que nada más hacer un Docker pool en un cliente de Docker que puede ser tu PC, puede ser un servidor en la nube. Luego de hacer ese Docker pool, puedo hacer un push hacia Huawei Cloud, ¿no? Entonces ya voy migrando imagen por imagen hacia la plataforma nueva que es Huawei Cloud. Ahora, una vez yo tenga migradas estas imágenes, ya puedo ejecutarlas, ¿no? Recordemos que en el caso de contenedores, eh, yo creo un contenedor para poder desplegarlo yo en cualquier infraestructura. Entonces, si yo tengo Docker en el entorno Cloud A, puedo migrarlo hacia Huawei Cloud, copiando la imagen y ejecutándola en, en el Docker de Huawei Cloud, por ejemplo, o en el Kubernetes. Recordemos que nosotros tenemos un servicio de contenedores basado en Kubernetes, que es el CCE. El Cloud Container Engine es el clúster de Kubernetes de nuestra nube pública. Está basado en Kubernetes y en Docker, para yo poder desplegar mis cargas de trabajo basadas en containers. Luego de ello puedo agregar balanceadores de carga, puedo crear yo servicios de balanceo de carga, de ingress, para yo poder publicar mis servicios. A ver, siguiente. Ahora, herramientas de migración de servidores. Vamos a ver ahora sí más a detalle cuál es, digamos, nuestra herramienta estrella. De hecho, que muchos de los clientes que han migrado hacia nuestra nube, sí o sí han utilizado este servicio, porque facilita enormemente la, la migración de servidores virtuales o físicos. Entonces, el Server Migration Service, el SMS, provee servicios de migración físico a virtual o también, ¿no?, virtual a virtual, para ayudarles a migrar los aplicativos o datos de los servidores x86 físicos o máquinas virtuales de nubes públicas, de nubes privadas, de hardware on-premise, de hardware que por ahí ya está por vencer sus licencias de VMware, hacia los SS de Huawei Cloud, ¿no? Ahora veamos rápidamente eh, cuál es el proceso para utilizar esta herramienta, el Server Migration Service. Antes que nada, hay que obviamente tener nuestra Huawei Cloud, ¿no? Entonces, ya tengo mi cuenta de Huawei Cloud, inicio sesión en Huawei Cloud. Tengo que descargar el agente de migración, ¿no? Me dirijo a la consola del SMS dentro de mi cuenta de Huawei Cloud
Me descargo el agente dirigiéndome al SMS. Este agente lo copio en la máquina virtual que yo quiero migrar y lo instalo. Ahora, previamente, antes de instalar ese agente, yo debo obtener mis credenciales de mi cuenta, ¿no? Entonces genero mis credenciales, access key, secret key e instalo el agente. En ese proceso de instalación, ¿no? Mi máquina origen obviamente debe tener conexión a internet por un proxy o conexión directa. Entonces, este agente va a obtener datos del servidor, como el sistema operativo base, Windows 2008 o 2012. Eh, los discos asignados a las máquinas y montados, los discos que no están montados no se van a migrar. ¿Okay? Entonces, si fuera Windows, voy a migrar el disco C, el disco D, el disco E, el disco F, ¿no? Todos los discos de datos. ¿Qué más? Va a tomar datos del file system, ¿ok? ¿Qué file system tiene el disco A, el disco B, cuántas particiones? Todos esos datos los obtiene y los envía a Huawei Cloud para evaluar la factibilidad de la migración. Entonces, ese es el paso 2, ¿no? El agente se registra automáticamente con la consola de Huawei Cloud, con tu cuenta. Una vez se registra, ese agente yo me dirijo, ¿no? A la consola de Service Migration Service y voy a ver que apareció un nuevo servidor para migrar. Entonces ahí me dice, ¿es posible migrar? Me va a decir, ha pasado la prueba, entonces sí es posible migrar. Una vez el SMS me indique que sí es posible hacer la migración, ¿no? Ya puedo iniciar la tarea, ¿no? Entonces voy a iniciar la tarea de migración utilizando el SMS. ¿Qué indico en la tarea de migración? ¿Hacia qué servidor destino yo voy a migrar? ¿No? ¿Hacia qué servidor destino? Yo debo crearlo, tal vez manualmente, o puedo indicar que el servidor se crea automáticamente en el proceso de migración. Tengo esas dos opciones. Ahora, el sistema operativo en el servidor destino va a ser exactamente igual y se va a tener al finalizar la migración una réplica exacta del servidor origen, no un clon. Ahora, el paso 4, el agente va a obtener estas instrucciones de migración y va a iniciar la migración en sí, ¿no? El paso 5, el SMS va a migrar los discos del sistema, ¿no? El disco 1, el disco C, en el caso de Windows, lo va a empezar a migrar hacia Huawei Cloud, hacia un EBS. EBS que es el Async Volume Service, que es el servicio de discos en bloques de Huawei, ¿no? Pueden ser SSDs, pueden ser discos magnéticos. Finalmente, en el paso 6, el SMS va a migrar ahora los discos de datos, ¿no? Los discos restantes, disco D, disco E, disco F, con sus file system respectivos. ¿Okay? Digamos que es lo trabajoso en esta etapa, tal vez, bueno, descargar e instalar la gente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ingresar los access keys y secret key, eso es lo único que debo hacer. Luego, crear la tarea de migración, ¿no? Nada más. Por ahí tal vez abrir el puerto de la máquina virtual origen, ¿no? Digo, de la destino. Debo abrir la conectividad debido a que la máquina origen necesita tener comunicación con la máquina destino. Ok, entonces a la máquina destino yo debo abrirle un puerto de entrada desde la máquina virtual origen, ¿no? Digamos que eso es lo más complicado en ese proceso. Entonces aquí tendría que ir al Security Group de Huawei Cloud y abrir el puerto, los puertos listados que son el 8899, el 8900, que están en la documentación, ¿ok?
O tal vez abrir todos los puertos para la IP pública de la máquina origen. Ahora, si yo tengo también, esta migración puede ser por internet, ¿ok? Aquí se utiliza el ancho de banda de la máquina origen. Tal vez si está en una nube, ya el ancho de banda sea ilimitado. Si mi máquina virtual está on-premise, ahí sí tal vez debería estar pensando en limitar, ¿no?, la velocidad de migración, lo cual sí se puede hacer. Al crear la tarea de migración, yo puedo asignar un ancho de banda máximo. ¿Ok? Ok, sigamos. ¿Cuáles son las funcionalidades del SMS? ¿Por qué es que esta herramienta, de hecho, es tan popular y tan fácil de usar? Es porque va a evaluar la viabilidad de la migración, ¿no? Una vez yo instalo la agente y lo registro con Huawei Cloud, yo me dirijo a la consola de Huawei Cloud, al SMS, y me va a indicar, este servidor puede ser migrado, no puede ser migrado, ahí me va a indicar, ¿no?, si ha pasado la prueba. ¿En qué casos puede fallar la migración? ¿En qué casos digo el servidor no podría ser migrado? Puede ser tal vez el sistema operativo es muy antiguo, ¿no? Bueno, Windows 98, por ejemplo, no se soporta. Windows 2003, esa versión de Windows sí se soporta, ¿ok? Oficialmente por el SMS. Quiero migrar a un Unix, no voy a poder migrar. Aquí solo Windows Server y Linux y algunos sistemas operativos no soportados, ¿ok? ¿Qué otros puntos? También puede ser que el disco no tenga espacio suficiente porque se requiere al menos 1 GB de espacio libre en todos los discos, ¿ok? Si no hay esa capacidad libre, entonces te podría dar ese mensaje la gente, ¿no?, de que el servidor no puede ser migrado. Eso se tiene que corregir hasta que salga entonces el mensaje de servidor si es posible de migrar, ¿no? El, Otra de las funciones del SMS entonces es la migración y sincronización de la data para Windows Server y Linux. ¿Ok? Si bien es cierto, el SMS puede migrar completamente un servidor, de hecho esta migración no queda ahí, ¿no? Esta migración es en caliente, ¿no? Se va copiando lentamente la data a través de, eh, digo, en un transcurso de tiempo que puede variar dependiendo de la data. Puede que yo en el servidor tenga 100 GB nada más, la migración se hace mucho más sencilla, pero yo podría tener servidores con 3 teras de información, 4 teras, 5 teras. Entonces la migración, como es en caliente, ¿ya?, como la migración es en caliente, yo puedo seguir usando el servidor, ¿no?, sin ningún problema. Puedo tenerlo en producción también. Pero ¿qué sucede? Que nueva data va a ir creándose, ¿no? Yo voy a ir creando, digamos, nuevos archivos, nuevas configuraciones hechas durante la migración. Y es muy probable que esta data que es nueva no se haya copiado durante la migración. Entonces, ¿yo cómo soluciono ese problema? Haciendo una sincronización, ¿ok?, de la data al finalizar la migración. Entonces, digamos que la migración ha tomado 5 días, ¿no? Empecé un lunes, terminó un viernes. Viernes en la noche, en la madrugada, o el sábado en la madrugada ya, ¿no? Entonces, durante ese transcurso de tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, se ha creado nueva data. El sábado yo puedo tomar la decisión de sincronizar esta migración. Entonces, esta sincronización implica copiar solo la data incremental del servidor, ¿no? Entonces, como ya es sábado, tal vez mi aplicativo ya no está siendo usado. eh, Puedo poner una ventana de mantenimiento que puede ser más corta, tal vez solo de 2 horas. Tal vez necesite solo 2 horas para copiar los incrementales y, e iniciar la sincronización, ¿no? Entonces,
Al migrar yo solo la data incremental, la sincronización va a tomar mucho menos tiempo y ya voy a tener réplicas exactas en el origen y en el destino. Ya luego puedo tomar la decisión de apagar el servidor origen y empezar a utilizar en producción el servidor destino, ¿no? Entonces es importantísimo esta opción de sincronización en el caso estemos migrando servidores ya muy grandes. El canal de transmisión es seguro, no se ponen certificados en la máquina origen y destino. Perdón. Ahora vamos a los sistemas operativos soportados. ¿Ok? En el caso de Windows, 2003, 2003 R2, 2008 de 32, 64 bits, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 y 2019. En el caso de 64 bits, ¿no? El anterior caso puede ser 32 o 64, ambos. También puedo migrar un sistema operativo de escritorio, Windows 7 o Windows 10, ¿no? Ahora, en el caso de Linux, puedo migrar Red Hat, pero desde la versión 6. Ok, si tienen Red Hat 5 hay que tener mucho cuidado porque no se puede migrar este sistema operativo. Y ahora los derivados de Red Hat, ¿no? Que son CentOS, Oracle Linux, también, ¿no? A partir de la versión 6. En el caso de Oracle Linux es de la versión 6.1 a la 2, la 6.3 hasta la 6.8 pueden ser 32 o 64 bits hasta el 7.6. Ahora aquí también se incluye Red Hat 8, ¿ok? Ahora último se ha añadido esta versión, así que si tienen Red Hat 8, CentOS 8, Oracle Linux 8 también se va a poder migrar, ¿ok? Ahora la lista oficial se lo voy a mostrar en unos minutos para ver todos los estados operativos soportados. SUSE 12, SP4, SP5 ya se puede migrar y Ubuntu desde la versión 12, ¿no? Hasta la 20 actualmente. Debian hasta la versión 10 si no me equivoco. Y como pueden ver son la mayoría de sistemas operativos lo que se puede mirar. Y, e inclusive oficialmente, ahora lo pueden verificar también en la documentación oficial de Huawei Cloud, se puede mirar también Amazon Linux, por ejemplo, ¿no? Amazon Linux también es soportado para migrarlo hacia Huawei Cloud. Ahora, vamos a las herramientas de migración de base de datos, ¿ok? El Data Replication Service. Ahora, el Data Replication Service es un servicio cloud estable, eficiente, fácil de usar para la migración online y sincronización de bases de datos. ¿Ok? De hecho, es muy parecido al SMS en cuanto te permite migrar sin necesidad de apagar el motor de base de datos o la instancia y también hacer la sincronización, la data incremental. Los casos de uso principales son la migración online, la migración de backups en el caso de SQL Server. Por ejemplo, yo tengo un archivo .back y quiero migrarlo a un RDS. Puedo hacerlo, ¿no? Utilizando el Data Replication Service. Sincronización de data, suscripción de data, ¿no? Mientras se va añadiendo nueva data a una tabla, yo puedo enviar toda esta data a otra tabla de RDS, transformar esta tabla a, no sé, a otro nombre de tabla, transformar los datos, eso es lo que puedo hacer. Recuperación ante desastres multiactivo, ¿no? Con otras nubes. Otra de las funciones bastante útiles. Ok, sigamos. Y ahora, ¿cuáles son las bases de datos orígenes que yo puedo migrar? Base de datos on-premise, en otra nube, en la misma nube, o una base de datos construida en un SS. ¿Ya? En el caso de migración online, de hecho es bastante parecido al SMS. Yo no tengo necesidad de apagar el servidor origen. Yo puedo ir migrando incrementalmente hacia la base de datos destino en RDS, que está vacía, ¿no? Eh,
Luego de esa migración se puede hacer una sincronización final para hacer el switchover, ¿no? Apago la base de datos origen y enciendo la base de datos destino, ¿no? Esa es migración online. Ahora, para migración de backups, esta funcionalidad sirve para lo que es el SQL Server, ¿ok? Yo puedo subir los .back de, de SQL Server que están en on-premise, que están en otras nubes, las subo al OS, todos estos archivos, y puedo hacer una descarga y restauración hacia una base de datos en Huawei Cloud, un RDS o a un SQL, ¿no? En una máquina virtual, SS. Ahora, para la suscripción de datos, ¿ok? Tengo data incremental, ¿no? De data que se va subiendo, ¿no? Inserts nuevos. Se puede hacer una tarea de suscripción dentro del DRS y se extrae esta nueva data insertada. Se puede parsear y guardar la data en otra tabla, ¿ok? O exportarla como archivo CSV también, ¿no? Hacia un servicio downstream, que puede ser, como les digo, archivos, pueden ser bases de datos, SQL. Sincronización de datos. Aquí tengo, por ejemplo, tablas en distintas bases de datos, las puedo unir hacia una sola, ¿ok? Diversas tablas de otras bases de datos, juntarlas todas en una sola, ¿no? El Cloud Data Migration es otra de las herramientas de migración, también para base de datos, pero no solo base de datos, ¿ok? Implementa movilidad entonces de la data al permitir migración por lotes de datos homogéneos y heterogéneos. ¿Qué orígenes se soportan? Bases de datos, Big Data, Data Warehouses en otras nubes, almacenamientos de objetos, File Systems, FTPs, base de datos no SQL, File System ya lo mencioné, bases de datos de distintos tipos como MySQL, Postgres en otras nubes y también dentro de Huawei Cloud. Big Data, bases de datos de Big Data como Hive, como HBase, ¿no? El mismo file system de Hadoop HDFS se puede también migrar hacia Huawei Cloud, ¿no? Hacia un mismo Hadoop, por ejemplo. Entonces, aquí el Cloud Data Migration es diferente al Data Replication Service en cuanto se necesita una máquina virtual para hacer esta migración y transformación y parseo también, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer con el Cloud Data Migration? Por ejemplo, tomar un archivo CSV o un archivo Excel y convertirlo en una base de datos o una tabla de SQL. O convertirlo en miles de documentos para el MongoDB. O pasar estos archivos a Hadoop, al HDFS, ¿no? Para poder hacer luego la analítica de toda esta información. Puedo tomar también como origen lo que es una base de datos de cualquier tipo, SQL, MongoDB, y extraerla, transformarla a archivos planos, ¿no? También se puede hacer esta transformación. Ahora, el CDM, como les digo, sí requiere una capacidad de cómputo específica, ¿no? Yo necesito provisionar tanto CPU, tanta memoria para yo poder hacer estas migraciones. También se soportan almacenamiento de objetos de otras nubes, por ejemplo, como Amazon S3, como Alibaba Cloud, ¿ok? Object Storage, para migrarlos hacia Huawei Cloud. Ahora veamos siguiente. Funcionalidades, entonces migración de base de datos por archivo también es su totalidad. Migración incremental también soporta.
migración en modo transaccional, soporta también la conversión de los campos de la base de datos. Entonces tengo tabla A de clientes. Aquí tengo nombre, apellido, tengo edad. Yo puedo hacer el cálculo tal vez de, no sé, edad menos uno, por ejemplo, ¿no? O tal vez transformar el nombre a mayúsculas la primera letra, por ejemplo. Entonces puedo hacer esa conversión de los campos. Puedo implementar cifrado de archivos, verificación MD5 y archivado de data sucia. ¿Ok? Y ahora sí, esta es la lista completa de orígenes y destinos, a su vez, soportados por el Cloud Data Migration. Entonces, en el caso de Data Warehouses, el Data Warehouse Service puede ser uno de los destinos de migración de base de datos. ¿Okay? Nosotros recordemos que en Latinoamérica ya se lanzó nuestro servicio de Data Warehouses. ¿Okay? Es el Data Warehouse Service. El Fusion Insight, de hecho, que es una implementación del Data Warehouse, pero en on-premise, o el Data Lake Insight. En el caso de Big Data de Hadoop, yo puedo migrar dentro del hacia el MapReduce Service, el HDFS, hacia el HBase que está instalado en el MapReduce Service, el Hive que está instalado en el MapReduce, o también en on-premise, el Fusion Insight. Ahora, ¿qué es el Fusion Insight? Es la instalación, digamos, on-premise del MapReduce Service. El MapReduce Service es el servicio de Hadoop y Spark como clúster dentro de Huawei Cloud, ¿no? Digamos que es la variante on-premise. Y de hecho, el Fusion Insight tiene ya más años en el mercado que el MapReduce Service, ¿ok? De hecho, el Fusion Insight, cuando se pasó a la nube, se llamó MapReduce Service, ¿ok? El Fusion Insight, de hecho, y MapReduce son el producto análogo, uno es para on-premise, MapReduce para la nube. Entonces también soporta HDFS, HBase. Ahora, si yo tengo un clúster de Apache que he instalado por mi cuenta o tal vez en otra nube, digamos un Cloudera, también puedo utilizarlo como origen, también como destino, ¿no? En el caso de Object Storage, aquí los vemos, ¿no? Amazon S3, Tencent Cloud, eh, Alibaba Cloud, los más populares, ¿no? Ahora, en el caso de File Systems, ¿no? Yo puedo mirar FTP, SFTP, un origen HTTP, un NAS o un SFS Turbo. El Scalable File Service es nuestro servicio de NFS en nuestra nube, ¿ok? Hay que dejarlo en claro. Ahora, Relational Database, para bases de datos relacionales, yo puedo migrar hacia un SQL, un MySQL en RDS, hacia un Postgres en RDS o hacia un SQL Server. Otros productos también se soportan, ¿no? Como MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, DB2 o GaussDB, ¿no? SAP HANA inclusive. En el caso de no SQL, ¿ya? Puedo soportar MongoDB, Redis, Cloud Table Service, que es HBase gestionado por Huawei Cloud, un MongoDB como Document Database Service, o un Distribute Cache Service que es Redis, ¿no? Gestionado, o Memcache. En el caso de colas de mensajerías, yo puedo migrar el Data Ingestion Service, el Apache Kafka instalado en on-premise o como IaaS, y un Distributed Message Service de Kafka, que es Kafka gestionado dentro de Huawei Cloud, ¿no? Motores de búsqueda, nosotros también recordemos tenemos Elasticsearch. Nuestro servicio de Elasticsearch se llama Cloud Search Service. Si tengo un Elasticsearch instalado en un IaaS, en on-premise o en otra nube, aquí puedo seleccionar Elasticsearch, ¿no? Perfecto. Ahora, migración de base de datos completas soportadas.
¿ok? De hecho, no se soporta la migración completa de todas las versiones de base de datos, ¿ok? Hay que tenerlo esto muy en cuenta, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, como origen un MySQL, yo puedo migrarlo a un RDS para mi SQL, lo puedo migrar a Hive dentro de un MapReduce Service o a un Data Warehouse. No lo puedo migrar a un Elasticsearch o a un Cloud Table porque ya son motores de base de datos distintos, ¿no? Cloud Search, que es Elasticsearch, Cloud Table, que es HBase, que es una base de datos no relacional, ¿ya? O también al OS. ¿Cómo lo migro al OS? Como archivos planos, ¿no? CSV, archivos Excel o archivos de texto. Ahora, dentro del OS, obviamente yo no voy a poder hacer las consultas SQL que hacía dentro de MySQL, ¿no? Aquí ya puedo utilizar otros servicios como el DLI, ¿no? El DLI, Data Lake Insight, en el cual yo puedo hacer consultas SQL eh, dentro de buckets de OS dentro de estos archivos, ¿no? Que pueden ser CSV, Excel, ¿ya? Entonces aquí sí necesito otros servicios. Presto es otra de las herramientas que me permiten hacer consultas SQL sobre almacenamiento de objetos, ¿ya? De hecho, Presto también está incluida en el MapReduce Service. O utilizar el DLI, ¿no? Ahora, si yo tengo un Postgres en on-premise, en otras nubes, yo puedo transformar este Postgres en un MySQL, por ejemplo, ¿no? Puedo transformarlo en un Hive, en un Data Warehouse Service. Y ahora, este Data Warehouse Service, el servicio de Data Warehouse, de hecho, es básicamente Postgres gestionado, ¿no? De hecho, el servicio no es que sea Postgres, el Data Warehouse, sino que está basado en ese protocolo, por lo cual es más sencillo migrar, ¿no? Entonces, si yo tengo un Postgres on-premise, yo puedo transformarlo en un Data Warehouse. Puedo transformarlo también a OS, muy similar a MySQL. Tengo un SQL Server, puedo migrarlo a esos destinos también. Si yo tengo un SQL Server y quiero ahorrarme ese costo de la licencia, yo puedo transformarlo en un MySQL, ¿no? Y ya no tengo que estar pagando a Microsoft la licencia de SQL Server estándar, Enterprise, que son carísimas, de hecho, ¿no? Eh, para escenarios de Big Data lo puedo transformar a Hive o también si quiero implementar un Data Warehouse a partir del SQL Server, lo puedo hacer. En el caso de Oracle, también, ¿no? Oracle es una base de datos de hecho muy cara a nivel de licenciamiento. Yo quiero transformar a SQL, MySQL, lo puedo hacer, ¿ok? Ya no lo mencioné, pero en Cloud, en el servicio de Data Replication Service, esto es Cloud Data Migration, ¿ok? En el servicio de Data Replication Service, yo puedo migrar Oracle a modo online, también con opción de sincronización, hacia un Postgres, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, Postgres y Oracle son bastante similares a nivel de conceptos de funcionamiento, ¿no? Ambos tienen la implementación de triggers muy similares, por ejemplo, procedimientos almacenados, las consultas de SQL, digamos que son compatibles entre sí, ¿no? Entonces, si yo tengo un Oracle, lo puedo transformar a Postgres en la nube pública y ahorrarme todas esas licencias que implican tal vez implementar un clúster de alta disponibilidad de Oracle, ¿no? Aquí con Oracle DataGuard o Oracle eh, Golden Gate, ¿no? Creo que así se llama la herramienta. Este Oracle también lo puedo pasar a archivos planos, ¿no? Hacia el OS, por ejemplo. Elasticsearch solo puede ser migrado al Cloud Search Service, obviamente. MongoDB puedo transformarlo en Data Warehouse. Y HBase a un Cloud Table, ¿no? Que el Cloud Table, de hecho, es un HBase gestionado, como mencioné. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. De hecho, pienso que para migración podemos tener, gracias a esta presentación, ya el escenario más claro. Quiero migrar a una base de datos, ya sé qué opciones puedo utilizar, puedo migrar máquinas virtuales,
¿no? Ustedes me preguntan, tengo una máquina en Amazon Web Services, ¿cómo yo puedo migrarlo? ¿Qué opciones tengo? Ya lo sabemos, ¿no? Zero Migration Service.